El final del análisis. Quiero darles una idea de la diferencia que hay entre el análisis y la conciencia, o entre la información por una parte y la visión por otra. La información no es visión, el análisis no es conciencia, el conocimiento no es conciencia. Imagínense que yo llego con una serpiente enroscada en el brazo y les digo: ¿ven esta serpiente enroscada en mi brazo? Acabo de verificarlo en la enciclopedia antes de venir a esta sesión. Encontré que esta serpiente se conoce como la víbora de Russell. Si me mordiera, me moriría en medio minuto. ¿Podrían sugerirme alguna manera de librarme de esta criatura que está enroscada en mi brazo? ¿Quién es el que habla de esta manera? Tengo información, pero no tengo conciencia. O supongamos que me estoy destruyendo con el alcohol. Por favor, describan las formas en que puedo librarme de esta adicción. Una persona que dijera eso no tendría conciencia. Sabe que se está destruyendo, pero no está consciente de ello. Si fuera consciente, la adicción desaparecería en ese mismo momento. Si yo fuera consciente de lo que la serpiente es, no me la quitaría del brazo. Ella se quitaría por medio de mí. De eso es de lo que estoy hablando. Ese es el cambio del que estoy hablando. Usted no se cambia. El mí no cambia al mí. El cambio tiene lugar por intermedio de usted, en usted. Esa es la forma más adecuada en que puedo expresarlo. Usted ve que el cambio tiene lugar en usted, por intermedio de usted, en su conciencia. Tiene lugar, pero usted no lo realiza. Cuando usted lo está haciendo, es mala señal, no durará. Y si dura, que Dios se apiade de las personas que viven con usted, porque va a ser muy rígido. Es imposible vivir con las personas que se convierten sobre la base del odio a sí mismas y la insatisfacción consigo mismas. Alguien dijo: si quieres ser mártir, cásate con un santo. Pero en la conciencia usted conserva su suavidad, su delicadeza, su amabilidad, su apertura, su flexibilidad, y usted no se esfuerza, el cambio sucede. Recuerdo que cuando yo estaba en Chicago estudiando psicología, un sacerdote nos dijo: yo tenía toda la información que necesitaba. Sabía que el alcohol me estaba matando y créanme, nada cambia a un alcohólico, ni siquiera el amor de su esposa y de sus hijos. Él realmente los ama, pero eso no lo hace cambiar. Yo descubrí algo que me hizo cambiar. Un día estaba caído en una cuneta bajo una ligera llovizna. Abrí los ojos y vi que eso me estaba matando. Lo vi, y no quise volver a probar ni una gota. En realidad, desde entonces he bebido un poco, pero nunca lo suficiente para hacerme daño. No podría hacerlo ni he podido. Estoy hablando de eso, conciencia, no información, sino conciencia. Un amigo mío que fumaba demasiado me dijo: hay toda suerte de chistes sobre el cigarrillo. Nos dicen que el tabaco mata, pero mira a los antiguos egipcios, todos están muertos y ninguno fumaba. Un día tuvo problemas con los pulmones, de manera que fue a nuestro instituto de investigación sobre el cáncer en Bombay, y el médico le dijo: padre, usted tiene 2 manchas en los pulmones. Podría ser cáncer, de manera que tiene que volver dentro de un mes. Después de eso mi amigo no volvió a tocar un cigarrillo. Antes sabía que lo mataría, ahora estaba consciente de que podría matarlo. Esa es la diferencia. El fundador de mi orden, San Ignacio, tiene para eso una bonita expresión. Lo llama gustar y sentir la verdad, no conocerla, sino gustarla y sentirla, tener la sensación de ella. Cuando uno la siente, cambia. Cuando la conoce en la cabeza, no cambia. He dicho con frecuencia que la manera de vivir realmente es morir. El pasaporte a la vida es imaginarse a uno mismo en la tumba. Imagínese que está en su ataúd, en la posición que quiera. En la India los ponemos con las piernas cruzadas. A veces los llevan así al lugar de la cremación. Sin embargo, a veces están acostados.
Ahora mire sus problemas desde ese punto de vista. Todo cambia, ¿verdad? Qué hermosa, hermosa meditación. Hágala todos los días si tiene tiempo. Es increíble, pero eso le dará vida. Tengo una meditación sobre eso en un libro llamado La Fuente. Se ve el cuerpo en descomposición, después los huesos, después el polvo. Siempre que hablo de eso la gente dice, ¡qué asco! Sin embargo, ¿qué tiene de asqueroso? Por Dios, es la verdad. Pero muchos de ustedes no quieren ver la realidad, no quieren pensar en la muerte. La mayoría de la gente no vive, simplemente mantiene vivo el cuerpo. Eso no es vida. Uno no vive hasta que no le importe en absoluto si está vivo o muerto. En ese momento uno está vivo. Cuando usted esté dispuesto a perder su vida, vivirá. Pero si está protegiendo su vida, estará muerto. Si usted está sentado en el desván y yo le digo, baje, y usted responde, no, yo he leído qué pasa cuando la gente baja a las escaleras, se resbala y se desnuca, es demasiado peligroso, o si no puedo lograr que usted cruce la calle, porque usted me dice, ¿sabe cuántas personas atropellan cuando cruzan la calle? Si no puedo lograr que cruce la calle, ¿cómo puedo lograr que cruce un continente? Y si no puedo lograr que usted mire por fuera de sus estrechas y pequeñas creencias y convicciones y ve otro mundo, usted está muerto, está completamente muerto. La vida lo dejó atrás. Usted está sentado en su pequeña prisión, asustado. No va a perder a su Dios, su religión, sus amigos, toda suerte de cosas. La vida es para los que se arriesgan. Realmente es así. Eso fue lo que dijo Jesús. ¿Están ustedes listos para arriesgarse? ¿Saben cuándo están preparados para arriesgarse? Cuando hayan descubierto eso. Cuando sepan que esto que la gente llama vida no es realmente vida. La gente se equivoca al pensar que vivir es mantener vivo el cuerpo. De manera que amen el pensamiento de la muerte, ámenlo. Regresen a él una y otra vez. Piensen en la belleza de ese cadáver, ese esqueleto, de esos huesos desmoronándose hasta que solo quede un puñado de polvo. De ahí en adelante, qué alivio, qué alivio. Probablemente algunos de ustedes no saben de qué estoy hablando en estos momentos. Están demasiado asustados para pensarlo. Sin embargo, mirar la vida desde esa perspectiva es un gran alivio. O visiten un cementerio. Es una experiencia enormemente purificadora y hermosa. Usted mira este nombre y dice, vaya, él vivió hace tantos años, hace 2 siglos. Tiene que haber tenido los mismos problemas que tengo yo. Debe haber pasado muchas noches de insomnio. ¡Qué locura! ¿Vivimos tan corto tiempo? Un poeta italiano dijo, vivimos en un destello de luz. Anochece y es una noche eterna. Es solamente un destello y lo desperdiciamos. Lo desperdiciamos con nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones, nuestros asuntos, nuestras cargas. Bien, mientras hacen esa meditación pueden obtener solamente información, pero pueden lograr la conciencia. Y en ese momento de conciencia ustedes estarán nuevos, por lo menos mientras dura. Entonces sabrán la diferencia entre la información y la conciencia. Recientemente un amigo astrónomo me estaba contando algunas de las cosas fundamentales sobre la astronomía. No sabía hasta que me lo dijo, que cuando vemos el sol, lo vemos en el lugar que estaba hace 8 minutos y medio, no donde estaba ahora, porque un rayo de luz del sol se demora 8 minutos y medio en llegar hasta nosotros. De manera que no lo vemos en el lugar en el que está ahora, está en otra parte. También, las estrellas nos han estado enviando luz durante cientos de miles de años, de manera que cuando las miramos, pueden no estar donde las vemos, pueden estar en otra parte. Me dijo que si imaginamos una galaxia, todo un universo, esta Tierra nuestra, estaría perdida cerca de la cola de la Vía Láctea, ni siquiera en el centro. Y todas las estrellas son soles y algunos soles son tan grandes que podrían contener al Sol y a la Tierra y a la distancia que hay entre ellos.
Según una estimación conservadora, hay 100 millones de galaxias. El universo, como lo conocemos, se está expandiendo a la velocidad de 3.700.000 kilómetros por segundo. Yo estaba fascinado oyendo todo esto, y cuando salí del restaurante en donde estábamos comiendo, miré hacia arriba y tuve un pensamiento diferente, una perspectiva diferente hacia la vida. Eso es conciencia. De manera que ustedes pueden oír todo esto como un hecho, y eso es información, o de repente tener otra perspectiva de la vida. ¿Qué somos en el universo? ¿Qué es la vida humana? Cuando ustedes sientan eso, eso es lo que yo quiero decir cuando hablo de la conciencia. Si realmente dejamos las ideas ilusorias acerca de algo que podría darnos o quitarnos, estaríamos alertas. La consecuencia de no hacerlo es terrible e ineludible. Perdemos nuestra capacidad de amar. Si usted quiere amar, debe aprender a ver de nuevo. Y si quiere ver, debe aprender a renunciar a su droga. Así es de sencillo. Renuncie a su dependencia. Rompa los tentáculos de la sociedad que lo hayan rodeado y que ha sofocado su ser. Renuncie a ellos. Externamente todo seguirá como antes, pero aunque usted continuará estando en el mundo, ya no será del mundo. En su corazón ahora será finalmente libre, aunque estará completamente solo. Su dependencia de la droga morirá. No tiene que irse para el desierto. Está en medio de las personas, disfruta de ellas enormemente, pero ya no tiene el poder de hacerlo feliz o desdichado. Eso es lo que significa estar solo. En esta soledad muere su dependencia, nace la capacidad de amar. Ya no ve a los demás como un medio de satisfacer la adicción. Solamente quien lo ha intentado conoce los terrores del proceso. Es como invitarse a sí mismo a morir. Es como pedirle al pobre drogadicto que renuncie a la única felicidad que ha conocido. ¿Cómo cambiará por el sabor del pan y de la fruta y el sabor limpio del aire de la mañana, la dulzura del agua de la fuente en la montaña? Mientras luche con los síntomas de la abstinencia y el vacío que siente en su interior, ahora que la droga se ha acabado, nada puede llenar el vacío excepto la droga. ¿Puede usted imaginar una vida en la cual usted se niega a disfrutar o a gozar con una sola palabra de aprecio o a reclinar la cabeza en el hombro de alguien buscando apoyo? Piense en una vida en la cual usted no dependa de nadie emocionalmente, de manera que nadie tenga el poder de hacerlo feliz o desgraciado. Usted se niega a necesitar a una persona particular o a ser especial para alguien o a sentir que alguien le pertenece. Las aves del cielo tienen sus nidos y los zorros tienen sus madrigueras, pero usted no tendrá en dónde apoyar su cabeza en su viaje por la vida. Si alguna vez llega a este estado, sabrá finalmente lo que significa ver con una visión clara y sin nubes de temor o deseo. Allí cada palabra se mide. Ver finalmente con una visión que es clara y sin nubes de temor o de deseo. Y ahí sabrá lo que significa amar. Pero para llegar a la tierra del amor, tiene que pasar por los dolores de la muerte. Porque amar a las personas significa morir a la necesidad de las personas y estar completamente solo. ¿Cómo podría usted llegar allá algún día? Por medio de una conciencia incesante, por medio de una paciencia y una compasión infinitas como las que tendría por el drogadicto, desarrollando el gusto por las cosas buenas de la vida para contrarrestar la necesidad de la droga. ¿Cuáles cosas buenas? El amor, al trabajo que a usted le gusta hacer por el trabajo mismo, el amor a la risa y a la intimidad con las personas a las cuales usted no se aferra y de las cuales no depende emocionalmente, pero cuya compañía usted disfruta. También ayudará que usted realice actividades que pueda hacer con todo su ser. Actividades que a usted le gusten tanto que cuando se dedique a ellas,
el éxito y el reconocimiento y la aprobación sencillamente no significan nada. También ayudará a que regrese a la naturaleza. Despida a las multitudes, suba a las montañas y comulgue en silencio con los árboles y las flores y los animales y las aves, con el mar y las nubes y el cielo y las estrellas. Ya le dije que mirar las cosas, ser consciente de las cosas que nos rodean es un gran ejercicio espiritual. Confiemos en que las palabras desaparecerán, los conceptos desaparecerán y usted, ya lo verá, entrará en contacto con la realidad. Esa es la cura para la soledad. Generalmente tratamos de curar nuestra soledad dependiendo emocionalmente de la gente y por medio de la sociabilidad y el ruido. Eso no es una cura. Regrese a las cosas, regrese a la naturaleza, suba a las montañas. Entonces sabrá que su corazón lo ha llevado al vasto desierto de la soledad. Allí no hay nadie a su lado, absolutamente nadie. Al principio esto parecerá insoportable. Pero es porque usted no está acostumbrado a estar solo. Si logra permanecer allí por un tiempo, el desierto florecerá de pronto en el amor. Su corazón estallará en cantos y siempre será primavera. La droga desaparecerá, usted es libre. Entonces comprenderá lo que es el amor, lo que es la felicidad, lo que es la realidad, lo que es la verdad, lo que es Dios. Usted verá, usted sabrá más allá de los conceptos y los condicionamientos, de las adicciones y los apegos. ¿Eso tiene sentido? Voy a terminar con una hermosa historia. Hubo un hombre que inventó el arte de producir fuego. Tomó sus herramientas y fue a una tribu que residía en un lugar del norte en que hacía mucho frío. Les enseñó a los de la tribu a producir fuego. Ellos se interesaron muchísimo. Les enseñó que el fuego era útil para varias cosas, cocinar, calentarse, etc. Ellos estaban muy agradecidos con él por haberles enseñado el arte de producir fuego. Pero antes de que pudieran expresar su gratitud, el hombre desapareció. A él no le interesaba el reconocimiento o la gratitud de la tribu. Le interesaba el bienestar de ésta. Fue a otra tribu, en la cual también se dedicó a enseñarles el valor de su invento. Allí también la gente estaba interesada, un poquito demasiado interesada por la paz mental de sus sacerdotes, quienes empezaron a notar que este hombre congregaba multitudes mientras ellos perdían popularidad. De manera que decidieron eliminarlo, lo envenenaron, lo crucificaron. Pero temían que ahora la gente se volviera contra ellos, de manera que fueron prudentes, incluso astutos. ¿Saben qué hicieron? Mandaron a hacer un retrato del hombre y lo pusieron sobre el altar principal del templo. Enfrente del retrato pusieron los instrumentos del fuego, lo cual hicieron debidamente durante siglos. Siguieron la veneración y la adoración, pero no había fuego. ¿En dónde está el fuego? ¿En dónde está el amor? ¿En dónde está la droga desarraigada de usted? ¿En dónde está la libertad? De esto se trata la espiritualidad. Trágicamente tendemos a perder esto de vista, ¿no es así? De esto se trata Jesús, pero le dimos demasiado énfasis al Señor, Señor, ¿no es verdad? ¿En dónde está el fuego? Y si el culto nos lleva al fuego, si la adoración nos lleva al amor, si la liturgia nos lleva a una percepción más clara de la realidad, si Dios nos lleva a la vida, ¿de qué sirve la religión excepto para crear más divisiones, más fanatismo, más antagonismo? No es por falta de religión, en el sentido ordinario de la palabra, por lo que sufre el mundo. Es por falta de amor, de conciencia, y no de otro modo. Comprendan los obstáculos que le ponen al amor. Y la oscuridad desaparecerá. La felicidad no es algo que se adquiere,
El amor no es algo que uno produce. El amor es algo que uno tiene. El amor es algo que lo tiene a uno. Uno no tiene el viento, las estrellas y la lluvia. Uno no posee estas cosas, uno se entrega a ellas. Y la entrega ocurre cuando uno toma conciencia de sus ideas ilusorias, de sus adicciones, cuando uno tenga una conciencia de sus deseos y sus temores. Como les dije antes, en primer lugar, la comprensión psicológica es de gran ayuda, pero no el análisis. Uno de los grandes terapeutas estadounidenses lo dijo muy bien. Lo que cuenta es la experiencia del "ah, sí", eso es visión, eso es cambio. En segundo lugar, la comprensión de su adicción es importante. Se necesita tiempo. Desgraciadamente, se dedica mucho tiempo al culto y al canto, de alabanzas, y a cantar canciones, tiempo que podría dedicarse con buenos frutos a la comprensión de sí mismo. Las celebraciones litúrgicas comunes no producen comunidad. Ustedes saben en el fondo del alma, y también lo sé yo, que esas celebraciones solamente sirven para ocultar las diferencias. La comunidad se produce comprendiendo los bloqueos que le ponemos a la comunidad, comprendiendo los conflictos que surgen como resultado de nuestros temores y nuestros deseos. En ese momento surge la comunidad. Debemos tener cuidado para no convertir el culto en otra distracción en la importante empresa de vivir. Y vivir no significa trabajar en el gobierno, o ser un gran hombre de negocios, o hacer actos de caridad. Eso no es vivir. Vivir es descartar todos los impedimentos y vivir en el momento presente con frescura. Las aves del cielo, ellas no trabajan ni hilan. Eso es vivir. Empecé diciendo que la gente está dormida, muerta. Hay gente muerta gobernando, gente muerta dirigiendo los grandes negocios, gente muerta educando a otros. Vivan. El culto debe ayudar a esto, o es inútil. Y progresivamente ustedes saben esto y yo también. Estamos perdiendo a los jóvenes en todas partes. Ellos nos odian. No les interesa tener más temores y más culpas. No les interesan más sermones y exhortaciones, pero les interesa aprender sobre el amor. Ellos nos odian, no les interesa tener más temores y más culpas. No les interesan más sermones y exhortaciones, pero les interesa aprender sobre el amor. ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo estar realmente vivo? ¿Cómo puedo tener la experiencia de esas cosas maravillosas de las que hablan los místicos? De manera que eso es lo segundo, la comprensión. En tercer lugar, no se identifique. Mientras venía hoy para acá, alguien me preguntó, ¿alguna vez se ha sentido usted deprimido? Realmente a veces me deprimo, me dan mis ataques, pero no duran, realmente no duran. ¿Qué hago? Primer paso, no me identifico. Aquí tenemos un sentimiento de depresión. En lugar de ponerme tenso, en lugar de irritarme conmigo mismo debido a eso, comprendo que estoy deprimido, decepcionado o lo que sea. Segundo paso, admito que el sentimiento está en mí, no en la otra persona, es decir, en la persona que no me mandó una carta o en el mundo exterior, sino que está en mí, porque mientras piense que está fuera de mí, considero justificado conservar mis sentimientos. No puedo decir que todo el mundo se sienta así. En realidad, solamente los idiotas se sentirían así. Solamente las personas dormidas. Tercer paso. No me identifico con el sentimiento. El yo no es ese sentimiento. El yo no está solo. El yo no está deprimido. El yo no está decepcionado. La decepción está ahí y uno la observa. Ustedes se sorprenderán con la rapidez con que desaparece. Cualquier cosa de la cual uno tenga conciencia cambia continuamente.
Las nubes se mueven continuamente. Cuando uno logra eso, comprende de muchas maneras por qué había nubes. Tengo aquí una hermosa cita, unas pocas frases que yo escribiría en letras de oro. Las tomé del libro de A. S. Neil, Summerhill. Antes, debo exponer algunos antecedentes. Probablemente ustedes saben que Neil fue educador durante 40 años. Tenía un colegio muy independiente. Recibía niños y niñas y los dejaba ser libres. ¿Usted quiere aprender a leer y escribir? Muy bien. ¿No quiere aprender a leer y escribir? Muy bien. Usted puede hacer lo que quiera con su vida, mientras no se inmiscuya en los asuntos de la otra persona. No interfiera la libertad de otra persona. Por lo demás, usted es libre. Dice Neil que los peores casos le llegaban de los colegios religiosos. Por supuesto, esto era en los viejos tiempos. Dice que estos niños tardaban alrededor de 6 meses en sobreponerse a toda la ira y el resentimiento que habían reprimido. Durante 6 meses se rebelaban, luchaban contra el sistema. El peor caso fue el de una niña que montaba en su bicicleta y se iba para el pueblo, evitando las clases, evitando el colegio, evitando todo. Pero una vez que superaban su rebeldía, todos querían aprender. Hasta empezaban a protestar. ¿Por qué no tenemos clases hoy? Pero solamente estudiaban lo que les interesaba. Se transformaban. Al principio, los padres temían mandar a sus hijos a este colegio. Decían, ¿cómo puede usted educarlos si no se les impone disciplina? Hay que enseñarles, orientarlos. ¿Cuál fue el secreto del éxito de Neil? A él le llegaban los peores niños, los que todo el mundo había dado por perdidos, y en 6 meses se transformaban. Escuchen lo que dijo. Palabras extraordinarias, palabras santas. Cada niño tiene un Dios en él. Nuestros intentos por moldear al niño convertirán al Dios en un demonio. Los niños llegan a mi colegio, pequeños diablos. Odian el mundo, son destructivos, maleducados, mentirosos, ladrones, de mal humor. En 6 meses se transforman en niños felices, saludables, que no hacen ningún mal. Estas son palabras sorprendentes en boca de un hombre cuyo colegio en la Gran Bretaña es inspeccionado regularmente por personas del Ministerio de Educación, por cualquier director o directora, o por cualquier persona que quiera ir. Sorprendente. Ese era su carisma. Estas cosas no se hacen siguiendo un plan predeterminado. Hay que ser una persona especial. En algunas de sus conferencias a directores y directoras, Neil les dice: vengan a Summerhill y verán que todos los árboles frutales están cargados de frutas. Nadie arranca las frutas de los árboles. No hay ningún deseo de atacar a la autoridad. Los niños comen bien y no hay resentimiento ni ira. Vengan a Summerhill y nunca encontrarán a un niño lisiado que tenga sobrenombres. Ustedes saben cómo pueden ser de crueles los niños cuando alguien es tartamudo. Ustedes nunca encontrarán a nadie burlándose de un tartamudo, nunca. En esos niños no hay violencia, porque nadie es violento con ellos. Escuchen esas palabras de revelación, palabras sagradas. En el mundo hay personas así. A pesar de lo que les puedan decir los sabios, los sacerdotes y los teólogos, en el mundo hay personas que no tienen peleas, ni celos, ni conflictos, ni guerras, ni enemistades. Ninguna de esas cosas. En mi país existen, o me da tristeza decirlo, existieron hasta hace poco. Yo tenía amigos jesuitas que vivían y trabajaban con personas que, según me decían, eran incapaces de robar o mentir. Una hermana me dijo que cuando ella fue al noreste de la India a trabajar con algunas tribus, la gente no cerraba o guardaba nada con llave. Nunca se robaban nada y nunca decían mentiras, hasta que llegaron el gobierno y los misioneros. Cada niño tiene en él un Dios. Nuestros intentos por moldearlo convertirán al niño en un demonio.
Hay una hermosa película italiana dirigida por Federico Fellini llamada 81-2. En una escena aparece un hermano cristiano en una excursión con un grupo de muchachos de 8 o 10 años. Están en la playa, caminando, mientras el hermano viene detrás con 3 o 4 muchachos a su alrededor. Se encuentran con una mujer mayor que es prostituta y le dicen, «Hola». Ella contesta, «Hola». Ellos preguntan, «¿Quién eres tú?» Y ella dice, «Yo soy una prostituta». Ellos no saben qué es eso, pero fingen saberlo. Uno de los muchachos que sabe más que los otros dice, «Una prostituta es una mujer que hace ciertas cosas y uno le paga». Ellos preguntan, ¿haría ella esas cosas si le pagamos? «¿Por qué no?», fue la respuesta. De manera que hacen una colecta, le dan el dinero y le dicen, «¿Harías ciertas cosas ahora que te hemos dado el dinero?» Y ella responde, «Por supuesto, muchachos, ¿qué quieren que haga?» Lo único que se les ocurre a los muchachos es que ella se quite la ropa, y ella lo hace. Bueno, la miran. Nunca habían visto a una mujer desnuda. No saben qué más hacer, de modo que le dicen, «¿Quieres bailar?» Y ella dice, «Por supuesto». Ellos se reúnen alrededor de ella cantando y batiendo palmas. La prostituta mueve el trasero y ellos se divierten de lo lindo. El hermano ve todo esto. Corre por la playa y le grita a la mujer. La hace vestir y el narrador dice, «En ese momento los niños se corrompieron. Hasta entonces eran inocentes, hermosos». Este no es un problema infrecuente. En la India conozco a un misionero muy conservador, un jesuita, quien asistió a uno de mis talleres. Mientras yo desarrollaba este tema durante 2 días, él sufría. La segunda noche vino a buscarme y me dijo, «Tony, no puedo explicarte cuánto sufro cuando te escucho». «¿Por qué, Stan?», le pregunté. Y él me contestó, «Tú estás reviviendo una pregunta que he reprimido durante 25 años. Una horrible pregunta. Una y otra vez me he preguntado, ¿habré corrompido a mi gente convirtiéndola al cristianismo?» Este jesuita no era uno de esos progresistas, era ortodoxo, devoto, piadoso, conservador, pero sentía que corrompía a una gente feliz, amable, sencilla, sin malicia, convirtiéndola al cristianismo. Los misioneros estadounidenses que fueron a las islas de los mares del sur con sus esposas se horrorizaron cuando vieron que las mujeres nativas iban a la iglesia con los pechos descubiertos. Las esposas insistieron en que las mujeres estuvieran decentemente vestidas, de modo que los misioneros les dieron camisas para que se las pusieran. Al domingo siguiente las mujeres llegaron con las camisas puestas, pero con 2 grandes huecos para estar cómodas y ventilarse. Ellas tenían la razón, los misioneros estaban equivocados. Ahora regresemos a Neil, quien dice, «Yo no soy un genio, soy sencillamente un hombre que se niega a guiar los pasos de los niños». Pero entonces, ¿qué pasa con el pecado original? Neil dice que cada niño tiene un Dios en él. Nuestros intentos por moldearlo convierten al Dios en un demonio. Él permite que los niños formen sus propios valores, y los valores son invariablemente buenos y sociales. ¿Pueden ustedes creerlo? Cuando un niño se siente amado, lo que significa cuando un niño siente que usted está de su lado, estará bien. El niño ya no experimenta la violencia. No hay temor, por eso no hay violencia. El niño empieza a tratar a los demás como lo tratan a él. Ustedes tienen que leer ese libro. Es un libro sagrado. Realmente lo es. Léanlo. Revolucionó mi vida y mi manera de relacionarme con la gente. Empecé a ver milagros. Empecé a ver la insatisfacción conmigo mismo que me habían inculcado, la competición, las comparaciones, eso no es suficientemente bueno, etc. Ustedes podrían objetar que si no me hubieran presionado, no sería lo que soy. Necesitaba toda esa presión. Y de todas maneras,
¿Quién quiere ser lo que yo soy? Quiero ser feliz, quiero ser santo, quiero amar, quiero estar en paz, quiero ser libre, quiero ser humano. ¿Saben de dónde vienen las guerras? Vienen de proyectar hacia afuera el conflicto que tenemos dentro. Muéstrenme en un individuo que no tenga un conflicto interno y yo les mostraré un individuo que no es violento. Sus acciones serán eficaces, incluso duras, pero estará libre de odio. Cuando actúa, actúa como el cirujano. Cuando actúa, actúa como el maestro amante de los niños que tienen retardo mental. Uno no los culpa, los comprende, pero se lanza a la acción. Por otra parte, si uno se lanza a la acción con su propio odio y su propia violencia sin resolver, el error se agrava. Trató de apagar el fuego con más fuego. Trató de controlar una inundación echando más agua. Repito lo que dijo Neil. Cada niño tiene un Dios en él. Nuestros intentos por moldear al niño convertirán al Dios en un demonio. Los niños llegan a mi colegio como pequeños demonios, odiando al mundo, destructivos, maleducados, mentirosos, robando, de mal humor. A los 6 meses son niños felices y saludables que no hacen ningún mal. Y yo no soy un genio, simplemente un hombre que se niega a dirigir los pasos de los niños. La religión, que vuelve buena a la gente, la vuelve mala, pero la religión conocida como libertad hace que todas las personas sean buenas, porque destruye el conflicto interno, que convierte a las personas en demonios. También él dice que lo primero que hago cuando un niño llega a Summerhill es destruir su conciencia. Supongo que ustedes saben a qué se refiere. No se necesita conciencia cuando se tiene conciencia. No se necesita la conciencia cuando se tiene sensibilidad. No se es violento, no se es temeroso. Conciencia, sin la S entre medio de la N y la C, es la facultad de discriminar entre el bien y el mal. Y la consciencia, con S entre medio de la N y la C, es el conocimiento intuitivo que tiene el individuo de sí mismo y del medio que lo rodea. Probablemente ustedes piensen que este es un ideal inalcanzable. Bien, lean ese libro. Me he encontrado aquí y allá con individuos que de repente se tropiezan con esta verdad. La raíz del mal está dentro de uno mismo. A medida que uno comprenda esto, va dejando de forzarse y uno comprende. Nútranse con alimentos sanos y buenos. Me refiero a puestas de sol, a una buena película, un buen libro, una buena compañía. Y se podrá esperar que ustedes rompan sus adicciones a esos otros sentimientos. ¿Qué sentimiento tienen ustedes cuando están en contacto con la naturaleza? O en un trabajo que aman, o cuando conversan con alguien cuya compañía disfrutan. ¿Qué clase de sentimientos tienen? Comparen esos sentimientos con los que tienen cuando ganan una discusión, o cuando ganan una carrera, o son populares, y todo el mundo los aplaude. A estos últimos yo los llamo sentimientos mundanos. Los otros son sentimientos del alma. Muchas personas ganan el mundo y pierden su alma. Muchas personas viven una vida vacía, sin alma, porque se alimentan de la popularidad, del aprecio, la alabanza. El yo estoy bien, tú estás bien. De mírenme, préstenme atención, apóyenme, aprécienme. De ser el jefe, de tener poder. ¿Ustedes se alimentan de eso? Si es así, están muertos, ya perdieron su alma. Aliméntense del otro material más nutritivo, entonces verán la transformación. Bueno, les he dado todo un programa de vida, ¿no es verdad?